a comenzar el día de hoy con el tercer y último encuentro síncrono de nuestra asignatura de epistemología en el doctorado de humanidades. Lo primero que quiero hoy resaltar es que he estado revisando las actividades, pues, y noto el día de ayer que hice la revisión, que, por ejemplo, la tercera actividad la han montado muy pocos. Y hoy estamos, pues, concluyendo ya con las clases síncronas como tal. Entonces es importante que se aboquen a eso. Como siempre, si tienen algún inconveniente, pues me escriben y yo siempre les resuelvo a la medida. Trato de resolver lo más pronto posible. Entonces, la actividad uno, el artículo académico, es donde más han entregado. Ya he estado por allí corrigiendo algo, ¿no? Y como les he venido diciendo, en el transcurso de la asignatura, son 49 participantes inscritos. Entonces, ustedes se imaginarán el trabajo que tiene esto, revisar cada una de las actividades que ustedes realizan. Tengo que revisar 49 artículos, 49 mapas y 49 mini proyectos académicos, por así decirlo. Entonces, les agradezco que a la brevedad posible suban eso. Los que tengan algún inconveniente, pues por favor me lo hacen saber para revisar qué hacemos, ¿correcto? Espero pues haberles estado atendiendo. Las oportunidades que me han, perdón, perdonen si carraspeo un poquito, pero he estado un poco agripado. Las oportunidades que me han abordado, pues he tratado de darles solución. En algunos momentos me han escrito para que les dé más tiempo. Y bueno, hemos hecho lo propio, le hemos abierto el tiempo. Pero recuerden que esta es una asignatura que tiene una cantidad de semanas y de encuentros y pues tenemos que cumplir para concluir y seguir avanzando. Vamos a desarrollar el contenido de la clase de hoy, del encuentro de hoy. Y este corresponde a la unidad 3, modelos epistemológicos. Bueno, esta unidad debería ser un poco más sencilla para ustedes, creo yo, ya que ya abordaron este tema y ya están empapados con ello. Lo primero que tengo que comentarles es que, bueno, estos modelos epistemológicos son los que me dan soporte, ¿verdad? A ese trabajo, a esa investigación que ustedes van a realizar, ya que el fin último de un posgrado es precisamente realizar ese producto mediante una investigación que lleva por nombre tesis de grado. Ok, vamos a comenzar a revisar primeramente y someramente eh, sobre los modelos epistémicos. Y vamos a decir que un modelo epistémico inicialmente se fundamenta en una base filosófica y que la misma debe responder a unas interrogantes. Ya eso lo veníamos manejando en encuentros anteriores. Ya ve que estaba revisando que me están llegando los mensajes por el grupo de epistemología. Entonces estaba revisando qué es lo que me están escribiendo. Pero bueno, ya estamos conectados. Como les decía, el modelo epistémico es inicialmente una base filosófica que debe responder a unas interrogantes. Esas interrogantes, ¿qué es conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Para qué se conoce? ¿Cómo se valida el conocimiento? Ya esto, como les decía, es un refuerzo para retomar situaciones que hemos venido revisando en los encuentros anteriores. Por otro lado, ese modelo epistémico debe haber ¿generado qué? Aportes, conceptos y teorías en diferentes disciplinas del saber, ¿sí? La economía, la política, la educación, entre otras.
Al mismo tiempo, ese modelo epistémico debe tener raíces. ¿Raíces en qué? Raíces filosóficas. Es decir, en una corriente del pensamiento, una corriente de la filosofía como tal. Y esas raíces deben ser distinguibles, deben verse claramente, ¿correcto? También debe haber desarrollado ¿qué? Un método ¿qué? De investigación que nos permita investigar. Entonces, cuando hablamos de un modelo epistémico, para que sea llamado como tal, debe cumplir con estas cuatro fases que le estoy presentando. Debe ser una base filosófica, debe haber generado aporte, debe tener raíces en la filosofía y debe haber desarrollado un método de investigación que es en realidad el que nosotros vamos a usar para llevar a cabo nuestras investigaciones. Entonces, fíjese lo interesante que es esta parte de la epistemología, ya que el modelo o el método que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestra investigación, es decir, nuestra tesis de grado, viene de la mano con la epistemología y, por supuesto, de la mano con la filosofía. Bien, vamos a revisar solo algunos modelos epistémicos, ya que como ustedes pudieron observar en la actividad 2, la tabla que se creó, hay innumerables modelos epistémicos y cada día se siguen generando más producto de la fusión, ¿sí? Entre las diferentes corrientes filosóficas que existen, ¿no? Y que nos dan soporte a esos modelos epistémicos. Eh, voy a primero nombrarlos o enunciarlos y luego procedemos a revisar cada uno de ellos. Los que yo preparé para esta actividad, producto del tiempo, pues que el tiempo es corto, eh, tenemos inicialmente el empirismo. Es importante resaltar que yo escogí estos simplemente como una muestra, para tener alguna muestra de algunos que nos lleven en la parte cualitativa o el paradigma positivista, la parte cuantitativa o el paradigma hermenéutico y mixtos también, ¿no? Que lleven influencias de dos o más corrientes filosóficas. Entonces no es que son los más importantes, no lo tenemos por allí. Comenzamos, el primero que he tomado es el empirismo, también tomé en cuenta positivismo, el estructuralismo, el materialismo dialéctico, el pragmatismo sociologista, fíjese, pragmatismo sociologista, materialismo dialéctico, ya convergen dos corrientes filosóficas. Y finalmente la fenomenología. Estos fueron los 7 modelos epistémicos que tomé. Podrían haber sido más, pero realmente pues la clase es un poco corta pues para este trabajo. Fíjense algo que quiero resaltar, ¿sí? Que yo ahorita les voy a comenzar a desarrollar cada uno de ellos, ¿verdad? Y para cada uno de ellos elaboré un mapa conceptual, lo que quiere decir que trabajé con 7 mapas conceptuales. A ustedes en la actividad solo les coloqué 3 mapas conceptuales. Entonces, lo que quiere decir que deben haber desarrollado eso excelentemente. Y vamos a iniciar entonces con el empirismo. El empirismo. Comencemos a decir que el empirismo es una filosofía que nace específicamente en Inglaterra en el siglo XVII y se desarrolla en las ciencias naturales como tal. ¿Sí? Tiene una base filosófica que nace en Inglaterra y se desarrolla en las ciencias naturales como tal. El empirismo se inicia específicamente con Francis Bacon. Ese es el caballero, el científico, el pensador, el filósofo que
le dio inicio a esa corriente del empirismo, ¿verdad? Y entre sus representantes, es decir, los seguidores, los que han asumido esa corriente, podemos encontrar primero a Luke, a Home y a Berkeley. Es importante también resaltar acá que estos son algunos de esos representantes que se han abocado al trabajo de Francis Bacon. No son los únicos, pero son los que más resaltan, han hecho aportes a esa corriente. Perdón. Por otro lado, caramba, se me fue la presentación, creo. Ajá. Eh, perdón. El empirismo nos dice que toda teoría que considere la experiencia, ¿verdad? Fíjese, empirismo de la experiencia, es origen del conocimiento. Es decir, para el empirismo, la experiencia es el origen del conocimiento como tal. También nos dice que para que este conocimiento sea válido, el empirismo se apega a la experiencia. A medida que éste se vaya pegando a la experiencia, es un conocimiento válido. En cuanto a la investigación, el empirismo se centra en describir la realidad, por un lado. Por otro lado, nos permite reflejar la realidad de una forma fiel y neutral, o de la forma más fiel, pues, y neutral que existe. El método que desarrolló el empirismo es el que lleva por nombre generalización inductiva. Vamos a ver algunas características de este método de la generalización inductiva con el cual trabaja el empirismo. Este método de la generalización inductiva, primero lo que hace es la observación de hechos y para eso se centra en la observación directa y natural, donde ocurren los hechos o los acontecimientos. Luego, se da la descripción de lo observado. Le decía que como segundo paso se dedica a describir lo observado. Describe detalladamente los hechos y al mismo tiempo los va registrando. Luego, como tercero, se dedica a la clasificación de las características. Se dedica a organizarlas, las comparan y las clasifican nuevamente. Como cuarto paso, se identifican las regularidades que se refieren a los aspectos que se repiten recurrentemente y finalmente la generalización, que tiene que ver con construir conceptos generales y leyes a partir de la regularización. Este es el método que utiliza pues el estructuralismo, el empirismo, perdón, para llevar a cabo sus investigaciones. Visto el empirismo, procedemos a revisar lo que es el positivismo. Bueno, ya algunos de ustedes pues desarrollaron este trabajo también. No sé hasta dónde se acerca a lo que yo estoy haciendo. Estos son mapas conceptuales. Por supuesto, yo como es para efecto de dar clase, pues lo combino a veces con otras técnicas. El positivismo. El positivismo es una base filosófica que nace en Francia específicamente en el siglo XIX y se desarrolla también en las ciencias naturales. El positivismo se inicia con Comte y entre sus representantes encontramos a Simon, a Stuart y a Popper. Entonces le decía que el positivismo se inicia con Comte y entre sus representantes más importantes o más destacados, por así decirlo, se encuentra Simon, Mill, Stuart Mill y Popper. Insisto, lo que dije anteriormente, hay otros representantes, pero estos son los que más han contribuido y los que más se conocen.
Bueno, allí tenemos otros como Stanley, Campbell y Kerlinger. El positivismo, como decíamos, es una base filosófica que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia también, ¿verdad? Y se obtiene a través del método científico. Fíjese, de la experiencia, pero mediante el método científico. En cuanto a su validez, el positivismo nos dice que es válido siempre y cuando se hace mediante un método científico. Es decir, no solo la experiencia juega aquí un papel importante, sino hay que utilizar obligatoriamente y necesariamente el método científico. En cuanto a la investigación, el positivismo se centra en verificar las hipótesis. Habrán ustedes que ya están a nivel de doctorado, pues habrán realizado algunos trabajos de investigación, ¿verdad? Trabajos de grado, trabajos especiales de grado, en especialización o trabajo de grado en maestría. Y a lo mejor han llegado allí en plantearse primero unas hipótesis y luego, mediante el método, mediante la investigación, verifican esas hipótesis. En esta investigación se cumple un proceso sistemático, controlado, empírico, amoral, público y crítico, que es producto de los fenómenos naturales que se estudian. Por supuesto, guiado mediante o por teorías e hipótesis. Sobre qué son esas teorías o hipótesis, preguntas que nos hacen las relaciones con los fenómenos naturales. Fíjense que es un ciclo. En cuanto al método, el positivismo utiliza el método hipotético deductivo, que suena bastante, y que también se le conoce como método científico como tal. Fíjense que todo tiene una secuencia, todo tiene una relación, y allí dice que es válido si se hace mediante el método científico, y fíjense que aquí el método es el hipotético deductivo, llamado también método científico. Quiero resaltar que en este esquema que ustedes ven en sus pantallas, está realizado mediante un mapa conceptual. Y fíjense cuáles son las características del mapa conceptual, las que tiene aquí, ¿verdad? Tiene sus recuadros con sus palabras clave, sus conexiones, las flechitas y los conectores, ¿verdad? Y las palabras que me hacen como los conectores. Ahora fíjense que aquí me aparece algo más. Dos llaves. Bueno, eso ya no se toma como parte de un mapa conceptual. Pero como les digo, como esto es con funciones de enseñanza, pues se combinan los métodos. Vamos a revisar algunas características del método hipotético deductivo. Y nos dice que primero comienza con el problema, con plantearse el problema. La pregunta que plantea causa-efecto y es verificable a través de la experiencia. A lo mejor ustedes ya se están identificando también con este método hipotético deductivo científico en las investigaciones que ustedes han realizado con anterioridad. Pues siempre comenzamos el capítulo 1, el problema. Luego se plantean las hipótesis con sus respuestas tentativas, lo que creemos que puede ser. Procedemos luego al experimento mediante una intervención controlada y luego se verifica la verificación, que no es otra cosa que la confirmación de esas hipótesis que se han planteado con anterioridad. Entonces ya hemos revisado el empirismo, el positivismo, y vamos a mirar el estructuralismo. En cuanto al estructuralismo, tenemos que también es una base filosófica que nace en Francia a mediados del siglo XX y se desarrolla en las ciencias sociales. El estructuralismo se inicia con dos autores, Ferdinand en cuanto a la lingüística y con Strauss, que se va más a la parte de la antropología. ¿Sí? Entre sus representantes encontramos a Barthes, a Foucault y a Althusser. Me disculpan mi pronunciación, pero bueno, son algunos nombres en otros idiomas, algunos alemanes,
otros franceses, y pues se dificulta un poquito. El estructuralismo es una base filosófica que afirma que el significado por las cosas está determinado por su estructura, específicamente por su estructura interna. Y para el estructuralismo, decimos que el conocimiento es válido cuando, mediante la educación de la estructura de lo observado, ¿sí? Mediante la estructura de lo observado. En cuanto a la investigación, el estructuralismo lo que hace es analizar y explicar. Al mismo tiempo, busca identificar las estructuras invisibles, aquellas que no vemos así con facilidad, que están más escondidas, que dan razón de la naturaleza y que son la esencia de todo fenómeno social. En cuanto al método, el estructuralismo utiliza el análisis estructural, también conocido como el método etnográfico. Por allí hay un libro que se suele mucho usar en las investigaciones, sobre todo a nivel de especialización y maestría, que es de Fides Arias, y nos habla mucho de eso, de los métodos etnográficos. Bueno, el método etnográfico, que se llama análisis estructural, es el que utiliza el estructuralismo para sus investigaciones. Antes de revisar algunas características del método etnográfico, quiero que observen los tres modelos epistémicos que hemos estado revisando en la clase en el día de hoy, y fíjense que siguen unos mismos patrones, una misma estructura. ¿Sí? Si observan, siempre lo desarrollamos, que es una filosofía que nace, decimos de dónde parte, sí, su representante, bueno, cómo consiguen el conocimiento, cuál es el método, en cuanto a la investigación a qué se refieren, y eso, fíjese que obedece a patrones de conducta que nos permiten realizar en cualquier momento comparaciones, ¿sí? Tanto diferencias como semejanzas entre ellos. Y eso era lo que estábamos buscando en las actividades que ustedes hicieron. ¿Ve? Si ustedes tienen esto mapa bien configurado, en cualquier momento pueden revisar sus diferencias, ¿sí? Pues, por lo menos, o sus semejanzas. Por lo menos el estructuralismo nace en Francia, ¿sí? Y hemos visto más el positivismo y el empirismo, donde nace. Entonces podemos ya ahí revisar y comenzar a construir un cuadro comparativo que era parte de las actividades que teníamos como la actividad número 2. Bien, vamos a revisar el análisis estructural, este método, y nos dice que inicialmente comienza con la observación de lo real. Se utiliza un diario de campo, el investigador se inserta en la cultura directamente a convivir con ello, observar, preguntar, conversar, ver y registrar. Luego se dedica a la construcción del modelo. ¿Y qué es lo que hace? Clasificar, organizar y establecer relaciones de todo esto que ha observado, ¿sí? Luego viene el análisis de su estructura y de allí es que surge del método como tal y finalmente plantea o genera una teoría. Vamos a revisar ahora el materialismo dialéctico. Fíjese que allá aquí convergen dos materialismos dialécticos. El materialismo dialéctico es una filosofía que nace en Alemania y Rusia, también a mediados del siglo XX, y se desarrolla más que todo en política. Este materialismo se inicia con Karl Marx, y entre sus representantes encontramos a Núñez, a Lenin, a Hegel, entre otros, ¿sí? Fíjense, tiene que ver el materialismo dialéctico, lo veíamos también que tenía relación allá cuando hablábamos de los paradigmas, ¿sí?
Hablábamos de tres paradigmas, el último, si recuerdan, era el que tiene que ver con este materialismo dialéctico, más que todo, con este señor Carlos Marx, ¿sí? Y en cuanto a materialismo dialéctico, es una filosofía que manifiesta que es válido por la capacidad explicativa de las relaciones sociales. También es válido a partir de qué? De las categorías conceptuales que éste construye. En cuanto a la investigación, este modelo se centra en analizar y explicar. También es estudiar la sociedad en cambio, en el cambio, basada o con base a las contradicciones internas que existen, ¿no? Y que se motorizan los fenómenos sociales que allí ocurren. Al mismo tiempo, esas contradicciones internas nos permiten analizar el origen y el desarrollo de los hechos sociales que allí ocurren. Este tipo de método, esta investigación, pues se dedica a revisar qué es lo que ocurre con la finalidad de cambiar. En cuanto al método que utiliza, es el análisis crítico dialéctico. Las características de este método crítico dialecto inicia con la descripción, después hace un análisis y una abstracción de lo observado, luego se centra en la construcción de las explicaciones y la descripción con base a las categorías explicativas. Fíjense que aquí pues estoy haciendo solo un extracto, ¿no? De algunas características esenciales de este método, ¿no? Como tal, ¿no? Ok. A ver, bueno, aquí se me quedó pegada una tecla y me pasé. Entonces, crítico dialéctico. Regresamos y vamos al pragmatismo. Ya se me está agotando el tiempo. Y tenemos que el pragmatismo es una filosofía también que nace en los Estados Unidos en el siglo XIX y se desarrolla en la parte de la administración, en la parte administrativa. Este pragmatismo se inicia con William James y entre sus representantes podemos ver a Peirce, a Dewey o a Dewey y a Lewis. Para el pragmatismo, el conocimiento es válido si es útil y si resuelve. Si resuelve qué? Algún problema que se esté ocasionando o planteando. ¿Sí? En cuanto a la investigación, el pragmatismo se dedica es a transformar. ¿Y qué transforma? Mediante los procesos investigativos, esclarecen el qué hacer profesional en el manejo de los problemas sociales. Fíjense que estos últimos que estamos viendo, tanto el anterior como este, tiene que ver con la parte de social, es decir, trabajan el conjunto, ¿sí? La población, la sociedad como tal. Problemas sociales específicos, ¿sí? En cuanto al método que utiliza, es la investigación-acción. Pidi Hari habla mucho de esto también. Este señor, bueno, podría recomendar otros libros. Vamos a revisar algunas características, específicamente tres de la investigación-acción, y dice que primero se hace un diagnóstico, que es el reconocimiento de una problemática a ser estudiada, luego se busca explicar el porqué de la problemática y cuáles son las causas que están produciendo esa problemática, y finalmente el plan general de acción que se elabora a partir de la explicación que tenemos, ¿sí? Fíjense que aquí también tenemos un pequeño cuadro que es como cíclico, si ustedes lo revisan, ¿sí? Fíjense que aquí está la primera etapa, desarrolla la etapa uno, valora la etapa uno, replanifica la etapa 2, diagnostica. Todo depende de donde ustedes comiencen, ¿sí? Si revisamos lo anterior, estos tres, diagnóstico, entonces revisamos aquí diagnostica, explica, elabora el plan, desarrolla la etapa uno, valora la etapa uno, replanifica la etapa 2, desarrolla la etapa 2, replanifica la etapa 2, desarrolla la etapa 3 y así sucesivamente. Es decir, es cíclico y nos permite pues a veces volver sobre el mismo.
El pragmatismo sociologista, fíjese, acabamos de ver el pragmatismo y ahora el pragmatismo sociologista. Tiene dos filosofías allí inmersas. Es una base filosófica que nace en los Estados Unidos también, en el siglo XIX y se desarrolla en política como tal. Se inicia con Mao Zedong y con Alfred Schut. Pues no les coloqué aquí representantes, pero nos dice que el pragmatismo sociologista es válido si la capacidad de generar cambios sociales, por supuesto, son concretos. El pragmatismo sociologista, en cuanto a la investigación, se dedica en transformar los grupos como tal. Se plantea un problema que es resolverlo y también es una acción colectiva para promover acciones sociales entre los miembros de ese grupo, los cuales buscan la transformación política y social. ¿De quién? De ese grupo, ¿verdad? El método que usa el pragmatismo sociologista tiene que ver con la investigación-acción participativa. La investigación-acción participativa, vamos a ver alguna característica de este método. Inicia con la exploración de la comunidad e identificación de las necesidades como tal. Después hace una descripción de la problemática, explicación de los fracasos responsables del problema, sigue con la elaboración de estrategias para la ejecución y finalmente ejecuta el plan acción. Y finalmente vamos a revisar la fenomenología, y la fenomenología también es una filosofía que nace ¿dónde? En Suiza específicamente, más o menos en el siglo XX, y se desarrolla en las ciencias sociales. Se inicia con el mundo Hodge, y entre sus representantes están Maffesoli, Manning y Charles. Dice que el conocimiento es válido con la suspensión, perdón, de todo lo que tenga por válido. Es decir, para que sea válido tenemos que suprimir todo lo que tengamos como válido. Y luego debe despojarse de su prejuicio, despojarse de su criterio al mismo tiempo, que es lo que llama empoché, ¿sí? Es decir, el investigador debe despojarse de lo que él cree o lo que él piensa. En cuanto a la investigación, se centra en transformar, y es un estudio de experiencias vital de la cotidianidad y del mundo, de la vida. En cuanto al método que utiliza la fenomenología, se llama el fenomenológico, también conocido como esencialista. Este método fenomenológico, vamos a revisar tres características. Comienza primero con la descripción del problema, luego con la reducción de la propia experiencia, que es el empollé, despojarse, ¿verdad?, de todo lo que considera el investigador como válido, o lo que se conozca como válido, y después se busca de las esencias, ¿verdad?, para dar respuesta a esto. Estos son los métodos estudiados, los que hemos venido revisando, y los que yo escogí. Fíjense, 7 mapas conceptuales desarrollados. Espero que ustedes lo hayan desarrollado similares, parecidos a ellos, ¿sí? Y hasta aquí, pues, el encuentro de hoy y los encuentros síncronos. Nos seguiremos viendo por el aula virtual en unos días más y, por supuesto, las eventualidades que tengan. No sé, les escucho alguna duda con respecto a la asignatura o alguna duda con respecto a la clase de hoy o con alguna otra cosa. No tengo mucho tiempo, ya se me va a desconectar, pero les escucho si alguno me... Bien, entonces por lo que veo no hay preguntas, no hay dudas. Espero sus actividades en la plataforma y nos estamos comunicando.